Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a traer la palabra, es mi hermana Claudia, hermana en Cristo y hermana también de sangre. Así que ella nos va a traer un tema hoy que se llama Tomar tiempo para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos enseña, Señor, nos hace entender tu palabra. Te pedimos que hoy hables a nuestros corazones y Señor, que tu voz sea clara para que podamos oírla, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer Hebreos 1 al 2. Y dice así: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la palabra para hoy y le doy paso a mi hermana Claudia. Bueno, hermanos, es un gusto poder estar en este espacio donde vamos a poder estar hablando palabra fresca de Dios y poder llegar a los corazones de muchas personas para que puedan conocer a Dios y también para que puedan recibir esperanza, recibir ese gozo que necesitan, que en el mundo muchas veces es difícil estar con gozo o con alegría, pero creo que este momento es un momento donde Dios va a tocar corazones y va a estar hablando profundamente, porque es un estudio importante, ya que se habla con respecto a escuchar la voz de Dios, a entender que tenemos la gracia de poder recibir en todo momento directivas de Dios, porque Dios nos manda en nos habla de diferentes maneras, ¿no? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a escucharlo, y eso es importante. Por eso, mis hermanos, este estudio se llama, como le dijo mi hermana recién, aprender a escuchar la voz de Dios, en ese sentido. Así que yo estaba pensando mucho con respecto a este tiempo donde estamos en aislamiento, y siempre, bueno, estar encerrado nos lleva a estar muchas veces a tener ansiedades o quizás pasar momentos de angustia también. Y quería leerles este versículo que es muy importante. Permiso, hermana. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Acá tenemos algo muy importante, lo cual Dios nos está diciendo. Nos ha hablado de muchas maneras. Hemos escuchado que Dios nos ha dicho que ha hablado por los padres, por los padres a los profetas. Entonces, tenemos diferentes maneras como Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla de diferentes maneras. Hay algo muy importante que quería decirle. Él dice que nos ha transmitido muchas cosas de las cuales nosotros debemos aprender. En primer lugar, se ha comunicado en diferentes maneras con nuestros hermanos, que, bueno, hermanos le digo yo porque son de la iglesia primitiva, de la iglesia de aquellos tiempos, y vemos cómo Dios se ha llegado a ellos, como a Jonás, como a Abraham, y ha llegado muy profundamente a ellos y le ha encomendado a ellos, a cada uno, la obra que tenían que hacer. Me llama mucho la atención porque el Señor dice que al hablarle de muchas maneras, muchas veces los seres humanos han pasado por alto la voz de Dios. Y yo como ser pensaba en estos días y decía, lo importante de tener una mirada o un objetivo para poder estar aprendiendo realmente de corazón lo que Dios quiere hablarnos.
porque si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que entenderlo, tenemos que capacitarlo para que Él nos enseñe a caminar y nos enseñe a tomar el camino correcto, para no equivocarnos en esta vida. Y una de las cosas que pensaba en esta semana es que nosotros muchas veces escuchamos, pero no oímos. Entonces, nuestro sistema auditivo está acostumbrado a escuchar todos los sonidos, sí, escuchamos hablar afuera, o escuchamos pasar un auto, o escuchamos golpear quizás afuera, o cantar un pajarito, pero quizás no le prestamos atención, solamente escuchamos. Pero no realmente le prestamos atención realmente para oír. Oír significa estar atento, estar completamente en tranquilidad para poder percibir lo que el Señor tiene para hablar. También yo recuerdo cuando el Señor hablaba con respecto a Abraham, cuando lo mandó a que él pudiera entregar a su único hijo más amado. Y muchas veces nosotros porque nosotros muchas veces decimos, sí, quiero que Dios nos use, quiero que Dios nos esté hablando, pero realmente también tenemos que aprender a obedecer. Y cuando nosotros obedecemos, realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios no son iguales que los del ser humano. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprender realmente a mantenernos quietos y a mantenernos específicamente esperando sus órdenes, no órdenes como un patrón que es completamente duro o quizás malo, no, Dios nos ama, Dios nos quiere hablar de muchas maneras, es más, nos habló desde el principio, habló con Adán y Eva, Él se llegaba a ellos, tenía una comunicación directa con ellos, hasta que llegó el momento que ellos cayeron. Después dice que ellos se avergonzaban. Por eso a mí me llama mucho la atención, porque realmente nosotros tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo son muy difíciles, y realmente vamos a escuchar diferentes noticias, diferentes voceros que van a venir a decirnos muchas cosas. Hasta el mismo Satanás muchas veces va a querer venirnos a confundir, a traer informaciones negativas, pero nosotros realmente tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nos dice que si nosotros le pedimos a Dios algo, del cual nosotros o Él estemos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. La misma palabra dice acá, el Señor dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Sí, el hombre se puede hacer cosas malas, porque realmente hoy día vemos como hay criaturas también en el mundo que están abandonadas. Una mujer puede olvidar, pero dice el Señor, que Él jamás se va a dejar de compadecerse de nosotros, ni nunca se olvidará de nosotros. Entonces, la promesa la tenemos. Él nos ha dado todo, y con respecto a estar siempre atentos, a poder escuchar y decir, bueno, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Yo me acuerdo que Moisés, cuando fue a la zarza ardiendo, donde estaba toda con fuego, agarró y le dijo, Moisés, sácate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, cuando Dios nos llama, tenemos que entender que este camino, si el Señor, el Señor dice que es ligera es mi carga, pero en verdad realmente este camino es difícil, no es fácil, pero no imposible, porque Dios está con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a sacarnos las sandalias que traemos del mundo, aquellas sandalias que por ahí hemos agarrado costumbres del mundo, cosas que no nos edifican y que muchas veces nos apartan de esa comunión con Dios. Por eso es tan necesario que nosotros
si queremos, porque muchas veces decimos, Señor, vos hiciste todo por mí, y yo sé que vos estás, y yo sé que tu palabra me lo dice, pero el Señor nos ha pedido muchas cosas de las cuales nosotros tampoco quisimos renunciar en su momento. Por tanto, el Señor no nos quiere por la mitad, Él nos quiere entero, nos quiere entero. Por tanto, si le vamos a entregar la vida a Dios, tenemos que estar dispuestos a entregar el todo por el todo para el Señor y empezar a hacer la obra que el Señor ya nos ha dicho. Y esa es la palabra que Dios me hablaba en este día y me decía, Claudia, ¿estás dispuesta a sacarte las sandalias, esas sandalias que has traído de algún lugar donde has caminado, o esas sandalias de estar todo el tiempo diciendo, estoy cansada, yo no puedo, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo que voy a decir? No. Dios siempre va a tener la ayuda para nosotros, para que nosotros hablemos con entendimiento, porque Él es el que nos da la capacidad del intelecto, nos desarrolla nuestro coeficiente para que nosotros estemos completamente alineados y guiados por el Espíritu Santo. Hay otra palabra que también le pasé a mi hermana, que es muy importante, que dice... Sería Lucas 11 sí. Al 13. Sí. Sí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Exacto. Bien dice el Señor. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O sea, nosotros a nuestros hijos le damos lo mejor porque lo amamos a nuestros hijos. Nosotros nos desvivimos por querer que nuestros hijos estén bien, que crezcan sanos, que vayan al colegio, darle las mejores enseñanzas, lo que necesitan, que no le falte el alimento sobre la mesa. Pero el Señor dice, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? El cual desde el principio, no negó ni a su hijo para nosotros. Porque acá dice, le he hablado de muchas maneras, le he hablado a los profetas, le he hablado a aquellos siervos grandes que hicieron la obra de Dios, hasta que nos entregó a su Hijo amado Jesús, y por Él también nos habla hoy. Y cuando Él se fue, no dejó nada desprovisto. Él dejó al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos guíe, y para que lo escuchemos y aprendamos que todo lo que nosotros necesitemos, jamás, pero jamás vamos a encontrarnos solos. Cristo siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a dar la esperanza para que caminemos siempre direccionados hacia Él, pero siempre obedeciendo, porque la misma palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos que Dios nos use como herramientas principales, como herramientas poderosas en sus manos, tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a dejar aquellas cosas que nos desvían del camino de Dios. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos quitan el tiempo para estar con Dios. Si Dios nos dio las herramientas para que nosotros las usemos, para que nosotros aprendamos a comunicarnos con Él, entonces realmente tenemos que aprender a que todo ya fue provisto, y esperar y confiar y tener esa predisposición para entender que Dios tiene aún muchas cosas más para nosotros. Pero de acuerdo a cómo nosotros vayamos creciendo, el Señor va a ir desarrollando nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros tenemos muchas áreas de las cuales el Señor tiene que tratar, muchas áreas de las cuales el Señor tiene que hacer un trabajo profundo. Pero nosotros, que ya tenemos años de cristianos, 30 o 35 años, o sea,
No decimos que estamos como aquellos primeros que recién han entrado al camino de Dios, que toman leche, o sea, alimento líquido. Nosotros estamos en alimento sólido. Entonces nosotros tenemos que agarrar y considerar que el Señor quiere que de día en día, de aumento en aumento, vayamos creciendo en las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque lo que Él así quiere es que nosotros nos edifiquemos, que seamos sabios, no sabios solamente para decir, bueno, mira, yo tengo sabiduría para agarrar, para tratar, o sea, para tratar con una persona, no, sabiduría para tratar en los tiempos que vivimos, para aprender definitivamente que el Señor nos ha dicho que ha dado orden de bendecir. A Abraham le dijo, te di orden de bendecir. O sea que nosotros estamos completamente resguardados por el poder de Dios. Lo único que tenemos que aprender es a ser receptivos, que el Señor haga receptivos nuestros oídos y que realmente avancemos hacia adelante, que empecemos a proclamar la palabra de Dios, que realmente lleguemos a los corazones, porque nosotros ya somos libres. La palabra dice que Él vino y se entregó, y ahí mismo dijo, consumado es. Él hizo todo por nosotros. Ahora directamente nosotros debemos creerle a la palabra, vivir la palabra, porque no es solamente leer la palabra, la letra, es agarrar y vivir la palabra practicándolo en la vida de cada uno, que los demás de afuera vean el ejemplo, y que no nos quedemos realmente siempre estancados en algo. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere siempre que crezcamos y nos desarrollemos. Por tanto, creo que este es un tiempo en el cual Dios ha preparado para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a tener más comunión con Dios. Yo creo que es un tiempo en el cual Dios está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Creo que Dios está preparando nuevas puertas para que nosotros abramos. Y creo también que nosotros podemos ser de gran bendición a aquellos que se nos acercan, porque tenemos la vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos la vida eterna, tenemos que hacer conocer quién es la vida eterna en nosotros. Porque la palabra de Dios, hermanos, nunca vuelve vacía. Siempre tiene el poder para dar el crecimiento y el desarrollo y la transformación de cada persona. Amén. En cada momento donde nosotros nos encontremos como ser, si nosotros estamos en algún lugar donde nosotros podamos sembrar una pequeña esperanza a las personas, eso es suficiente, porque hoy las personas están deseosas de escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. La gente está desesperada. Muchos perdieron a sus familiares en este tiempo. Muchos están llorando la pérdida de sus seres queridos. Pero nosotros tenemos la esperanza de que nosotros tenemos la gracia de haber recibido la vida eterna y después el poder ir allá arriba con nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos las arras del Espíritu Santo. Entonces, animemos al que esté cansado, demos palabra de aliento al que esté entristecido, tratemos de ser luz en este mundo en medio de las tinieblas, porque Cristo dice que Él vino a lo más vil y menospreciado de los hombres, vino por nosotros. Nosotros no éramos, en ese momento andábamos descarriados, sin pastor, y hoy estamos y tenemos el pastor el cual nos dirige. ¿Por qué, hermano? Porque las ovejas escuchan la voz del pastor y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por ello. Tiene muchas cosas, muchas riquezas el Señor por entregarnos. Capacitémonos, instruyámonos
Pidámosle al Espíritu Santo que nos siga instruyendo, que nos siga hablando, que nos siga capacitando para poder ser lo que Dios anhela de nosotros. No nos quedemos solamente, aprendimos a hacer, somos maestros. No, aprendamos a seguir más, a más crecimiento, porque el Señor quiere que nos darnos a conocer los misterios, las cosas escondidas que Dios tiene para nosotros. Pero siempre sabiendo que Dios tiene cosas importantes para nuestras vidas. Creo que en este tiempo, hermanos, tenemos que estar muy seguros de que Dios sigue hablando a la humanidad. Dios sigue hablando, habló ayer, hoy, y va a seguir hablando por los siglos. Porque Dios es el primer interesado en que las almas sean salvas y que nosotros sigamos el camino correcto hasta ver su rostro. Amén. Y realmente creo que Dios lo está haciendo. Así que seamos valientes, hermanos, no decaigamos. Hoy es tiempo de levantar bandera. Hoy es tiempo de saber que Dios está al lado nuestro, dice que sombra nuestra mano derecha. Nosotros cuando vamos por la calle vemos que hay una sombra al lado bueno, en nuestra sombra, pero dice que sombra nuestra mano derecha. Él siempre es refugio a nuestras vidas. Por lo tanto nos escondemos dentro de Él, dice, y Él nos abriga con sus brazos de amor. Sigamos siempre firmes, hermanos. Sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, pero alistémonos también, seamos buenos soldados de Jesucristo. No sé no sé cuándo vamos a empezar a congregarnos, no lo sé, pero mientras tanto hagamos en cada lugar un altar familiar, adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios dentro y fuera de nuestras puertas. Que todos escuchen, que sepan que nosotros tenemos a un Dios el cual amamos, pero hagámoslo con sinceridad, con amor verdadero, no con hipocresía ni religiosidades. Esas cosas no sirven, esas cosas no tienen nada que ver con nosotros. El Señor no quiere nada, ninguna levadura en nosotros. El Señor quiere que seamos valientes, pero que seamos sinceros. Que nos mostremos tal como somos, que no vivamos por apariencia. El Señor quiere que seamos transparentes, genuinos, verdaderos, porque Él es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida, y de esa manera nos van a caracterizar afuera. Van a ver que hay algo diferente en nosotros. Van a ver que somos luz en medio de las tinieblas. Y cuando nos vean, van a ver los frutos que Dios ha puesto en nosotros y van a ver algo diferente. Verdaderamente creo que la gracia de Dios está, hermano, está actuando, está actuando con poder. Aprovechemos este tiempo de gracia. Aprovechemos y sigamos adelante en este tiempo. Sí. También creo que Dios nos ha dado de muchas maneras para que nosotros entendamos que tenemos mucho trabajo por hacer en el sentido de orar por las almas, de orar por aquellos que necesitan, orar por los hospitales, por los geriátricos, orar por cada lugar, por aquellos lugares donde están personas quizás que tienen problemas mentales. Tenemos el deber de orar por aquellos que necesitan. Debemos aprender que el Señor, el tiempo que nos regaló para estar en esta tierra, no es para que estemos sentados, es para que realmente aprendamos a salir al mundo y aprendamos a vivir como Dios manda. Basta de palabreritas. Las palabras ya no sirven para tanto, hermano, los hechos tienen que ser. Nosotros estamos acá, ahora en este momento, queriendo llevar algo que les pueda impactar en el corazón. De nada me sirve, hermano, si yo le traigo una palabra así nomás. Yo quiero que esta palabra le impacte el corazón a usted por el poder del Espíritu Santo.
quiero que usted aprenda y sepa que tenemos la oportunidad más grande y más importante por tomar. Este es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar. Y usted que me está escuchando, quizás usted no conoce de Cristo, pero yo le digo que aquí está Cristo en nosotros y Él está deseoso de entrar en su vida. Él quiere que usted deje de andar vagando en el mundo y se entregue realmente a Él y lo conozca. Y sepa que no va a haber otro lugar mejor que el refugio en los brazos del Padre. Está a tiempo. Corra a los brazos de Cristo. Vaya. Él lo está esperando.